Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, esperándole a usted y a mí. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad del Padre Celestial. Este programa es ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? El Señor Jesucristo quiere que seamos salvos, que nos volvamos al arrepentimiento, que creamos en Él. Y vamos a leer la cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9. Hay una promesa del Señor. Y esta promesa del Señor es que Él vendrá por su pueblo. Él vendrá, dice la Escritura, como ladrón en la noche. Cuando digan paz, cuando digan prosperidad, vendrá el Señor repentinamente y entonces tomará a su iglesia, la llevará consigo. Pero en estos tiempos, muy difícilmente hay quienes creen en el Señor Jesucristo. Y digo muy difícilmente porque precisamente nosotros a veces amamos más la vida que llevamos. Y pensamos que el Señor no va a cumplir su promesa. Sin embargo, la Escritura nos enseña lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, que nazca de nuestro corazón, que dejemos esa vida que llevamos, que no es útil ante la presencia del Señor, ante los ojos del Señor, que no edifica en lo espiritual nuestra alma, que no da vida a nuestro espíritu. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que venir a Él y buscarle de todo corazón, porque cuando hacemos esto, entonces el Señor escucha el ruego, la oración, la petición. Sin embargo, muchas veces queremos tener las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, pero no queremos obedecer su palabra. Hay una porción de la Escritura que dice en Lucas, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? La voluntad del Señor es que hagamos lo que Él nos dice. La voluntad del Señor es que seamos salvos. La cita bíblica por excelencia es lo que está escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y vayamos a Él y veamos lo que el Señor nos ha dicho. Esta cita bíblica quizás la hemos leído muchas veces, pero es la cita bíblica por excelencia. Es lo que define el camino de la humanidad. Es lo que es en Cristo Jesús hacia adelante. Es el que divide el tiempo, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y dice lo siguiente en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Esta es la voluntad de nuestro Señor. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo de Dios, en su Hijo amado, en el cual Él tiene contentamiento, en el cual Él nos dijo: a Él oíd. Cuando Jesucristo fue bautizado y ascendió de las aguas, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que oigamos su voz, que no seamos rebeldes, que atesoremos sus mandamientos en nuestro corazón, porque Él nos da la vida, Él da el contentamiento y la alegría, óleo de gozo, manto de alegría. Se va la tristeza, porque en Cristo Jesús la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de tal manera que nos ayuda a vivir una vida en paz, no como la da el mundo, sino como Cristo la da. La voluntad de Dios es que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, que vengamos a Él buscando su rostro. El salmista decía: tu rostro buscaré, Señor, porque solamente en ti está confiada mi alma. Nuestra alma necesita ese refrigerio, necesita esa paz, necesita nuestro entendimiento que sea alumbrado. ¿Para qué? Para lo que está entenebrecido se quite y vengamos a su luz admirable. Porque cuando venimos a Cristo, Él trae luz a nuestra vida y nos hace hijos de luz. Entonces, nosotros tenemos que creer en Él. Cuando venimos a Cristo, tenemos que creerle. Porque dice la Escritura, verso 18 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos que creer para no ser condenados. La condenación de Dios es terrible. Tenemos que venir a Él contritos y humillados. ¿Para qué? Para que Dios nos salve a través de su Hijo Jesucristo y a través de la guianza del Espíritu Santo de la ira venidera. Porque dice la Escritura que la condenación es esta: que la luz vino al mundo, dice la Escritura, y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos tinieblas en una vida infructuosa, cosecharemos de las tinieblas. Pero la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que vivamos en luz, que nos vistamos de las armas de luz, que vengamos al camino de salvación donde hay vida y la hay en abundancia. ¿Por qué tenemos que nosotros vivir una vida de angustia, de desesperación, de desesperanza, donde no hay quietud, paz, donde la benignidad del Señor está lejos? ¿Por qué tenemos que vivir de esa manera? La respuesta es por nuestro duro corazón, porque no nos hemos arrepentido de todo corazón y porque no hemos buscado al Señor. Dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos llamó a un camino nuevo. Hizo un pacto con nosotros
Y lo hizo un pacto de sangre. Lo hizo un pacto eterno. Vino y afirmó su palabra y nos dio la salvación. Pero esta salvación hay que cuidarla. Primeramente hay que aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, aceptando que Dios es el Padre Celestial que lo envió. Y lo envió por amor a usted y amor a mí. Amor a su familia, al padre, a la madre, a los hijos. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esta es la vida que creamos en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Porque cuando nosotros lleguemos al final del camino, solamente hay dos lugares donde se pueda ir. Con Cristo Jesús al cielo, en salvación, o al infierno, perdido, sin esperanza, donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere, donde hay dolor, sufrimiento, llanto y crujir de dientes. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de venir a esta escritura, que vengamos a Él y aprendamos la voluntad del Dios Todopoderoso. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa, la omega. Es el que estuvo muerto, pero que ahora vive, porque resucitó, porque dio su vida, porque el mandamiento que recibió es poner su vida para salvación de muchos, de todos aquellos que creemos en Él. Este mandamiento lo recibió de su Padre. Dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y tengo mandamiento de volverla a tomar. Porque es el mandamiento que recibió del Padre. Y el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y la voluntad de Él es que cuando Él venga, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Creamos en el Hijo de Dios. Porque Dios es amor. Y Él quiere que le amemos a Él de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y la voluntad de Dios es que también amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Y compartimos la escritura que está en la carta primera de Juan, en el capítulo 4, y dice lo siguiente, en el verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero estoy hablando de un amor puro, limpio, benigno, lleno de misericordia. No un amor insano, sucio. El amor no es sucio, el amor es puro. Es diferente el querer y el amar. El amar es puro, el querer es humano. Mi amigo, mi hermano, el Señor nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esa es la voluntad de nuestro Señor.
el Dios Padre, el Todopoderoso, que creamos en el que Él envió, nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él está la vida, en Él está la luz, en Él está el entendimiento y la inteligencia y la sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que nos ayuda a vivir una vida diferente, a pensar diferente, no como piensa el mundo, sino como piensa el ciudadano del reino de Dios. Porque tenemos que buscar el reino de Dios y esa justicia que está en el reino. Y la justicia de Dios se revela solamente por fe y para fe. Y esa fe la da el Señor Jesús en el conocimiento pleno de la verdad que nos ayuda a ser libres. La voluntad de Dios es que seamos libres. ¿Libres de qué? Del pecado que acecha a la humanidad todo el tiempo. Y entonces el Señor quiere que en todo tiempo nosotros levantemos nuestro cántico, nuestras manos limpias a Él. Que levantemos un corazón arrepentido de las malas obras infructuosas que están en las tinieblas, que vengamos a su luz admirable. Y dice lo siguiente: envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que vivamos en paz, en amor. Sin embargo, ¿qué ocurre en este tiempo? Pleitos en el hogar, iras, contiendas, la madre y el padre peleados, los hijos disgustados con los hermanos, con los padres, con los amigos. No hay un contentamiento en casa. Sin embargo, nosotros debemos de amarnos unos a otros. Y continúa la Escritura diciendo en el verso 12 de Primera de Juan, capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Grande bendición tenemos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Porque no solamente nos dio a su Hijo, sino también nos ha dado de su Espíritu Santo, el que nos guía en toda verdad y en toda justicia. Mi amigo, mi hermano, tenemos que entender la voluntad de nuestro Creador, el que nos hizo, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. Y ahora podemos entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Y bendecimos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al único sabio Dios, el dueño de lo que es la vida, una vida plena, que la da aquel que cree de todo corazón que eres el Salvador del mundo. Y dice la Escritura, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Hijo, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo.
Él es nuestro consuelo. Él es nuestra paz. Él es el que nos hizo, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él es el que nos da las arras del Espíritu para que nosotros podamos estar atentos a su voz. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Si Él es luz, nosotros somos luz en este mundo. Si Él es paz, nosotros tenemos que tener paz en nosotros mismos. Si Él es amor, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros y dar amor. Si Él es entendimiento, tenemos nosotros que ser entendidos. Si Él es la verdad, nosotros tenemos que ser verdad. Si Él es amor, entonces ese amor nos hace amar primeramente a Él, porque el amor es de Él. Y podemos entonces amar a papá, a mamá. Y sobre todo, si Él es perdón, nosotros también podemos perdonar. Porque Él es el gran yo soy. Dice la Escritura, Cristo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una voluntad inquebrantable, una promesa que está escrita y que se va a cumplir. Una promesa que nos lleva a un arrepentimiento genuino. Capítulo 3 del libro de los Hechos nos enseña lo siguiente. Verso 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Nadie va a venir a Cristo si el Padre no lo enviare. Pero nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Solamente hay un camino a la vida. Solamente hay un camino a la eternidad en Cristo. El camino de la salvación, que fue manifestado a nosotros a través del Hijo de Dios. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Él. Vamos a compartir una porción de la Escritura cuando Cristo resucitó. Y dice lo siguiente: cuando Él vino y se presentó a los discípulos, y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, las cosas que habían pasado en la crucifixión de Cristo y en la muerte de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, donde estaba la señal de los clavos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros comprendamos las Escrituras a través de un entendimiento que es alumbrado por el poder de la palabra. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué padeció? Por usted y por mí. Y dice, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que prediquemos este evangelio de salvación en todas partes, a tiempo y a destiempo, que vengamos a Él y que le busquemos de todo corazón. Y dice lo siguiente, que nosotros somos testigos ahora de estas cosas. Y Él va a enviar la promesa del Padre, y la envió, la promesa de su Santo Espíritu. Y ahora no estamos huérfanos, sino tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene y nos redarguye de todo pecado. Porque ciertamente pecamos, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, es amplio en perdonar, si venimos con Él y venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Este es su programa, Camino de Salvación. Venga a Él, acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque en Él hay perdón de pecados, hay vida eterna, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.